Vaya, quiero explicarles esto brevemente. Tenemos que las propiedades de la materia, así como, así como lo tenemos ahí escrito, es lo que nosotros vamos a ver en este día. Este sería continuación del tema, porque el tema de la vez pasada tenía que ver con esto, era el inicio. Entonces, cuando hablamos de propiedades de la materia, vamos a hablar de magnitudes físicas. Cuando hablamos de una magnitud, estamos diciendo que, fíjense bien, que la magnitud aquí tenemos varias características. La primera de ellas sería esta: cualquier característica de la materia. ¿Qué puede ser cualquier característica de la materia? Aquí les he dibujado yo varias: temperatura, peso, medida, tiempo, entre otras. Tenemos también la otra característica, que sería magnitud, aquellos cambios que se pueden experimentar. Y en tercer lugar, la magnitud vendría a ser aquello que se puede medir. Entonces, ¿qué es medir? Medir dice de que es comparar con una cantidad de la misma naturaleza, conocida como la unidad. La magnitud se divide en dos: en magnitudes fundamentales y las derivadas. Las fundamentales dice que no dependen de otra magnitud. Ahí tenemos como ejemplo la masa, el tiempo, la temperatura. Mientras que las derivadas sí van a depender de otra. En el caso de la densidad depende de la masa y del volumen, porque hay una fórmula para eso. La velocidad depende del desplazamiento y del tiempo. Mientras que en este caso, nosotros, para que el resultado de una medida, porque estamos hablando de medida, estamos hablando de magnitudes, sea adecuado la unidad. La unidad dice que debe tener tres características bien importantes. La primera es que debe ser constante. O sea, no va a cambiar, siempre va a ser la misma. ¿Qué dice después de tiempo en fundamentales? Temperatura. La segunda característica de la unidad es que son universales. Son universales, que cualquiera puede utilizarlas. Y en tercer lugar, la tercera característica de la unidad es que son fáciles de reproducir. Quiere decir que usted puede obtener muestras sencillas a partir de ello. Ahora bien, para estudiar una sustancia se van a analizar dos tipos de cualidades. La primera cualidad, la primera propiedad, que se llama propiedad cualitativa, y la segunda propiedad, que se llama cuantitativa, o es conocida también como magnitudes físicas. Si yo les pregunto cuáles son las magnitudes físicas, me van a decir: no me lo enseñó. ¿Cómo no? Aquí está, mire, son las mismas propiedades cuantitativas. Ahora bien, las cualitativas, su nombre lo dice, son cualidades. Cualidades, ¿qué es eso? De la materia, ¿verdad? Color, sabor, textura, olor. Usted, por ejemplo, toca una lija. ¿Cuál es la textura de la lija? Áspera. Usted toca el ladrillo de piso, ¿cómo es? Liso. Si en el caso saliéramos y tocáramos la lámina del techo, ¿cómo sería? Su temperatura. Caliente. Muy bien. Si vamos y abrimos el freezer y tocamos el hielo, es frío. Muy bien. Entonces tenemos diferentes características, cualidades de la materia, pero están las propiedades cuantitativas. Cuando usted vea cuantitativa, acuérdese de cuánto, acuérdese de cantidad. Entonces a esas se le llaman magnitudes físicas, las que se pueden expresar con números. Tenemos la masa, el peso, la densidad, la temperatura. Cuando usted va al hospital o a consulta con el pediatra, ¿qué es lo primero que le toman a la entrada? La temperatura, para ver cómo está. Entonces, si le dicen: mire, tiene tanto de temperatura, y lo paran en una báscula, ¿y para qué lo paran ahí? Para el peso. Y le dicen: párese bien recto, ¿qué es lo que van a hacer ahí? La estatura. Entonces, son medidas. Son medidas. ¿Sí, Marian? ¿Estamos bien? Muy bien, quiero que copiemos eso, por favor, y vamos a seguir con otra actividad.
Vamos a trabajarla, por favor. Copiemos eso.